Por los más de 70 colegas asesinados durante el período actual y por la persecución permanente a la libertad de expresión durante este mismo tiempo, Andrés, ve a chingar a tu puta madre. Queridos amigos, estamos pasando horas de gran crisis constitucional, de gran crisis institucional también. El Senado va a comenzar a conocer el día de hoy todo lo que se refiere a esa iniciativa del señor López para reformar al Poder Judicial, entrometiéndose en la autonomía del mismo, rompiendo la estructura del gobierno de nuestro país. Pero hay salidas. Se habla de que basta con un senador de oposición que vote a favor de Morena y de la iniciativa para que la reforma judicial pase. Pero yo me atrevo a adelantar que como está la Constitución, como está la Constitución de la Cámara de Senadores, las 2/3 partes de los senadores son 85.3%. Y ahí es donde puede estar la gran trampa, en ese 85.33%. ¿Y por qué digo que por ahí está la trampa? Porque pueden votar todos los opositores, como han dicho que lo harán, en contra de la reforma. Pero como es un criterio absurdo el que se ha venido aplicando en toda esta larga procesión de indignidades, no dudo que ese pandillero que está como presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se atreva a señalar que ese 0.3% vale como un voto. Y entonces alcanzarían los 86 votos que necesita Morena para aprobar la tal iniciativa. Sería vergonzoso, sería casi como una injuria al pueblo de México, pero es real, es algo que desgraciadamente puede ocurrir, y esto levantaría no solamente la sospecha sobre lo que verdaderamente se fragua, sino también el hecho de que los que estamos en contra de la reforma judicial, que me parece, a vista de buen pájaro, me parece que es mayoritario. Lo vamos a ver el día de hoy, domingo. Van a ver cuántos miles y miles y miles se manifiestan en contra de la reforma judicial, a los que no ven el señor López, el mandante Pelafustán, ni la que se dice presidenta electa Claudia Sheinbaum. Presidenta electa entre comillas, porque el conteo ciudadano que se está realizando está demostrando que el algoritmo del INE modificó las tendencias a un grado vergonzoso. Es decir, la candidata opositora obtiene aproximadamente un 54% de los votos que se han contabilizado por los ciudadanos contra el 32-33% de los votos de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum. Y esto alerta sobre el ultraje a la democracia, un ultraje que se consumaría precisamente en el Senado de aprobarse la reforma judicial, que nos dejaría en la indefensión a la mayor parte de los mexicanos, porque estaríamos expuestos a que por voto universal los que tienen el dinero, que son los narcos, los más beneficiados en ese sexenio, junto a los mayores multimillonarios, sean los que nos metan en el Senado y en todas partes
en los jueces, los magistrados, los ministros de la Corte, sean elementos pues movidos, señalados por los narcotraficantes. Y esto es exactamente lo que no queremos, que se introduzca más el narco en la vida institucional del país. Nos dejarían al aire a todos los mexicanos. No habría justicia alguna, no habría forma de que los jueces pudieran actuar de manera independiente porque tendrían que responder a los intereses de quienes los pusieron allí, es decir, aquellos que usando su capacidad económica y política pudieran trastocar el sentido de los sufragios emitidos para que llegaran a las posiciones judiciales mexicanos que no tienen preparación, elementos que no tienen ninguna condición para llegar a tales niveles dentro del Poder Judicial. Esto es lo que está en juego. ¿Qué podemos hacer? Pues hay por ahí un muy importante derecho que tienen los mexicanos, que es el de la interdicción, que quiere decir que se puede anular a un presidente incluso si ya vemos que su capacidad mental, su actitud volitiva, es decir, relacionada con la voluntad que ya no puede mantener porque no tiene ya facultades, sobre todo mentales, suficientes, pueda ser retirado momentánea o definitivamente del cargo. Ya sé que me dirán, bueno, faltan 3 semanas para que se vaya este individuo. Sí, pero en estas 3 semanas puede hacer mucho daño. Y en estas 3 semanas puede soliviantar al pueblo de México si la tal reforma no pasa o si se comete el absurdo de que ese 0.3% sea considerado como un voto más. Y eso entonces pondría de cabeza no solamente la vida institucional del país, sino la vida social del país. Estamos viendo que las protestas suben de tono. Estamos viendo que las reacciones internacionales son cada vez mayores. Estamos observando que nuestro país entra a un esquema en la órbita universal que dista mucho de ser el que los mexicanos deseamos, más cerca de una política como la del nefasto sujeto este de Venezuela, el dictador Maduro, que de cualquier otra posición. Y esto no es cualquier cosa, no es repetir lo mismo una y otra vez, es sencillamente hacer entender al pueblo de México el grave riesgo que estamos corriendo. No por otra cosa, los jóvenes valientes de la Universidad Nacional Autónoma de México lograron convocar a sus pares, es decir, a otros estudiantes de otras universidades y de otras materias, para que se sumaran a este movimiento que yo no había visto desde los años de 1968 y de 1971. La verdad es que es impresionante observar cómo son los jóvenes los que dicen no queremos un futuro en el que no haya justicia en México, en el que tengamos que confrontar y competir con los señores del narco. Y esto va para todos y está poniendo en predicamento a la justicia mexicana y sobre todo a la democracia y a la libertad. Por eso ha encendido tanto este esfuerzo de la ciudadanía por evitar, a como dé lugar, que se apruebe esta reforma judicial que comienza hoy domingo, a generar el interés no solamente de los mexicanos, sino de todo el mundo. Lo que se discute en la Cámara de Senadores y lo que se apruebe el martes
será definitorio, sobre todo mirando el proceder de esa mayoría que no es calificada en el Senado de Morena. Un solo voto que no es el 0.3% de un voto. Es un voto, una persona. Y si no falla ninguno de los senadores de la oposición, López Obrador y sus achichincles morderán el polvo de la derrota, como lo debieron haber mordido desde hace mucho tiempo. No me van a callar, nunca. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.